bien, vamos a empezar con el último mensaje de Tercera de Juan. Han sido 3 mensajes, una serie muy breve. El título general en esta mañana, pastores abusadores. Pastores abusadores. Lo bueno de estar dedicado a la predicación expositiva y secuencial de la Biblia es que nos obliga a los predicadores a hablar de textos que de otro modo jamás escogeríamos. Yo desde luego no me entran las ganas de hablaros en esta mañana sobre pastores abusadores, pero ya que estamos comprometidos con la palabra de Dios y predicamos todo el consejo del Señor, cuando la Biblia habla sobre pastores abusadores, aunque yo sea pastor, tengo que hablar sobre este tema. No me puedo librar, ¿no? Así que bueno, no va a ser un mensaje agradable, al menos el primer punto no va a ser agradable. Y vamos a leer de 3 de Juan 1, versículos 9 al 15. Y la semana que viene, si el Señor quiere, vamos a empezar con 1 de Juan. 3 de Juan 1, estaremos leyendo del 9 al 15 con el tema general de pastores abusadores. 3 de Juan 1, 9, dice: Yo, Juan, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de él, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Ok, hoy acabamos el tercer mensaje, el último mensaje sobre esta serie breve, sobre una carta olvidada, 3 de Juan. Mensaje número 1, hablamos sobre la prosperidad espiritual de Gayo y recalcamos que no es pecado estar enfermo. No es pecado cortarte el pulgar pensando que tu pulgar es una zanahoria. No es pecado tener problemas, no es pecado ser pobre. Lo que Dios quiere es que prosperemos en espíritu. Es lo que estamos diciendo en el primer mensaje. El mensaje de la semana pasada, en cuanto a la verdad está en juego, vimos que Juan sabía que Gayo estaba sufriendo calumnias por parte del pastor Diótrefes y su banda. Y Juan le dice a Gayo, en este contexto de tensión, dice: hermano, tú has sido fiel al Señor, sigue siendo fiel. Y si tú sigues ayudando a los pastores enviados por Juan, recibiéndolos en tu casa, dándoles de comer y de beber, tú estás cooperando con la verdad de Dios. Estás permitiendo que la palabra corra y sea glorificada. Y ahora, mensaje número 3, el mensaje de hoy, el mensaje titulado Pastores Abusadores. Simplemente deciros, hermanos, a nivel lingüístico, como soy gringo y soy extranjero, me cuesta mucho decir la palabra Diótrefes. Esto significa que como tengo que decir la palabra Diótrefes 25 o 30 veces hoy en el sermón, en vez de decir Diótrefes, voy a decir Dio. Porque a mí me resulta muchísimo más fácil. Porque si digo Diótrefes, en algún momento del mensaje me voy a confundir y me va a entrar angustia. Así que yo voy a decir Dio, ¿vale? Si alguien aquí se llama Dio, si hay algún Dio entre nosotros, pido mucho perdón. No lo hago para fastidiarte la vida, lo hago por razones lingüísticas, ¿ok? Así que estamos hablando hoy de Dio, pero en realidad su nombre es Diótrefes. Tenemos 3 puntos en este mensaje de hoy. Punto número 1, Dio, versículos 9 al 10. ¿Quién es este Dio? Un pastor, terrible este hombre, hijo del diablo. Número 2, un buen hombre como Gayo, Demetrio, la segunda D, Demetrio, y tercera D, despedida. El tercer punto va a ser extremadamente corto. Es muy breve, no tengo realmente mucho que decir en el tercer punto. Puntos 1 y 2 serán más sustanciosos. El tercer punto ya será un punto bastante breve. Así que Dio, 2, Demetrio, y número 3, despedida. Ok, empezamos con el primer punto de esta mañana. Dio, leyendo versículo 9. Dice Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Dio, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ok, hermanos, hasta hoy hemos visto a un precioso varón de Dios llamado Gayo, un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre que servía a los santos, y hasta ahora todo ha sido maravilloso. Juan está elogiando a Gayo. Gayo eres un hombre de Dios. Gayo sigue adelante, pero ahora en el versículo 9 vamos a aprender sobre otro hombre muy diferente. Un pastor de una iglesia local llamada, un pastor llamado Dio.
Dio no andaba en la verdad, no prestaba servicio a los santos, no amaba con el amor del Señor, no se sometía a la autoridad apostólica de Juan, no era un creyente maduro. De hecho, el versículo 11 nos llevaría a pensar que ni siquiera era creyente, porque Juan indica que no había visto a Dios. Dio era pastor, pero no era digno de ser emulado ni imitado. Gayo sí, Gayo no era pastor, no era tan importante en la iglesia visible como Dio, pero Gayo sí tenía el amor del Espíritu Santo en su corazón. Juan había redactado una carta para la iglesia pastoreada por Dio. Y dado el contexto de tercero de Juan, pensamos, es una especulación, pensamos que Juan en la carta habría animado a Dio a recibir a los predicadores itinerantes que fueron enviados de parte de la iglesia apostólica. Pero Dio no quiso recibir a aquellos ministros que apoyaban al pastor y apóstol Juan. Dio, en vez de hacer caso a la carta enviada por Juan, pasó olímpicamente de lo que Juan había escrito y no quiso recibir a los hermanos enviados desde la iglesia de Éfeso, según pensamos. Aquí notamos, ya para empezar, una gran diferencia entre Gayo por un lado y Dio por el otro lado. Gayo hospedaba a los predicadores necesitados, Dio no lo hacía. Gayo aceptaba la instrucción apostólica, Dio no lo hacía. Y curiosamente, el que tenía más puesto en la iglesia del primer siglo era Dio. Hermanos, estar parado detrás de un púlpito no quiere decir que seas un siervo de Dios. No quiere decir que hayas nacido de nuevo. No quiere decir que tú seas un siervo del Dios Altísimo. Y todos los problemas relacionados con Dio que vamos a examinar en este mensaje se resumen en una palabra: ego. E-G-O. Ego, ego, ego. Dice Juan: Dio, al cual le gusta, le encanta tener el primer lugar. Ahí está el problema. Estaba en la iglesia buscando un puesto. Quería lucirse, quería destacar, quería ser él el centro de atención. A Dio le encantaba ser el primero. Nuestro Salvador condenó esta clase de mentalidad en Mateo 23, versículo 6, diciendo a los fariseos: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que les encanta la gloria de los hombres. Y en otro pasaje, Juan 5:44, Jesús pregunta a los fariseos: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El que busca la gloria del hombre no puede buscar la gloria de Dios. La gloria del hombre y la gloria de Dios son los dos grandes principios antagónicos que están presentes en toda la Biblia, desde el Edén en adelante hasta el juicio venidero. La persona regenerada lo que siempre anhela es la gloria de Dios, pero la persona no regenerada, como Dio, busca en última instancia la gloria del hombre. Ser aclamado, ser popular, encajar, caerle bien a la gente, ser respetado. De ahí la necesidad de un buen coche, un buen trabajo, una buena casa, músculos, dinero, un puesto de influencia en la sociedad. Solamente se mueve en la esfera de lo terrenal. Pero la persona regenerada lo que quiere más que cualquier otra cosa es la gloria de Dios, incluso cuando dicha búsqueda de su gloria conlleva conflictos, enemistad, detractores y calumnias. El regenerado como Gayo busca la gloria del Señor. Dio busca los aplausos del ser humano. Dio no podría decir amén. Apocalipsis 12:11, donde hablando de los verdaderos creyentes dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un Dio no puede decir amén eso, pero un creyente regenerado sí, porque lo más importante en su vida es la gloria de Dios. Juan entonces, siendo que inspirado por el Espíritu Santo, identificó con precisión el pecado principal en el corazón de Dio: egoísmo, arrogancia, la necesidad de tener un puesto en la iglesia. Y pasó lo mismo en los días del Antiguo Testamento, porque Coré montó una revolución en contra de Moisés y Aarón, porque Coré quería estar dirigiendo
al pueblo de Israel. Porque Adonías, el hijo de David, se levantó en contra del siervo de Dios Salomón. Porque Adonías quería el puesto. Él quería ser número 1. Porque Herodes mató a los niños en Belén. Porque oyó hablar de otro rey. Yo soy el rey y no puedo permitir que haya otro rey en mi reinado. Porque Satanás se rebeló contra el Señor Dios Todopoderoso en el principio de todas las cosas. Porque quiso sentarse en el trono del Dios Altísimo. ¿Veis, hermanos? En el corazón de Coré, Adonías, Herodes y Dio hay una filosofía satánica que busca la gloria pasajera de este mundo a cualquier costo. ¿Qué le decía Cristo a la serpiente en Mateo 16:23? Dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, las cosas de este mundo. Los 4 hombres que os he nombrado hicieron precisamente esto. Mundo, pensando en sí mismos, su propia gloria, en lucirse, en ocupar un puesto. Todo giraba en torno a ellos mismos. El buscar la gloria del hombre y el buscar nuestra propia gloria siempre conlleva pisotear a los demás. Coré contra Moisés, Adonías contra Salomón, Herodes contra los niños, Dio contra Juan. Versículo 9. Dio, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Veis? Como un pecado, el pecado de la arrogancia, el egoísmo, el utilizar la iglesia, el usar la iglesia como una herramienta para mi propia glorificación, conduce a otros pecados. El pecado siempre engendra más pecado. Y ahora en el versículo 10 Juan dice: por esta causa, ya que es un egocéntrico, solo piensa en sí mismo, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace. Ok, Juan es el apóstol de amor, pero el amor bíblico también nos lleva a denunciar a los falsos ministros y falsos profetas. Bien decía Juan Calvino en el siglo XVI, el pastor bíblico debe tener 2 voces. Una voz para llamar a las ovejas y otra voz para espantar a los lobos. Juan era muy tierno con Gallo, muy tierno con Demetrio, muy tierno con los predicadores itinerantes, muy tierno con la iglesia de Éfeso, pero cuando se pone a hablar de Dios, de repente el tono cambia. Juan ya no está hablando con ternura ni con afecto y dice: si yo fuere, recordaré las obras que él hace. Juan está diciendo: sí, yo soy el apóstol de amor, pero estoy dispuesto a testificar contra aquel siervo malvado que utiliza la iglesia para sus propios caprichos personales. Aquí entonces aprendemos el principio apostólico de que la tendencia actual de no nombrar a falsos ministros no es bíblica. Hay gente en el púlpito hoy que se cree muy buena, más buena que el Señor Dios Todopoderoso. Pero fijaros en Juan. Juan andaba en amor, Juan amaba al pueblo de Dios, Juan amaba la gloria de Dios y denuncia a Dios públicamente. Juan entonces nombra a Dios concretamente para que los hermanos sepan exactamente quién es. Recordad, Juan es el hombre que escribió: de tal manera amó Dios al mundo. Juan es el hombre que escribió: Dios es amor. Pero el verdadero amor nos lleva a denunciar lo malo. Los cristianos sí somos pacientes, somos muy perdonadores. No obstante, si se han dado los pasos necesarios tocantes a la disciplina y el impenitente idío persiste en su pecado sin arrepentimiento y encima es un tirano en la iglesia del Señor, tiene que ser denunciado con el fin de que las ovejas de Dios sean protegidas. En realidad, hermanos, el denunciar aquí a Dios es un acto de amor. Si yo veo a Nicolás en un carril de tren y se está acercando un tren de Renfe y veo que Nicolás no se da cuenta, yo tengo que llamarle la atención: Nicolás, sal, viene un tren. Es un acto de amor porque estoy protegiendo a Nicolás. Hace un par de meses puse el ejemplo de Paco, ¿no? Si Paco estuviera en su cortijo y está dormido y se prende en llamas el cortijo,
Si yo amo a Paco, ¿qué voy a hacer? Fuego, hermano, despiértate, levántate, vas a perecer. Entonces el levantar la voz, el advertir, no es una falta de amor. Ahora vivimos en una época postmoderna, muy sensible, no queremos ofender a nadie. Pero hermanos, filtremos todo por medio de la palabra de Dios. Juan ama, pero Juan denuncia a los obreros falsos. Y ahora 4 actividades objetivas nombradas por Juan que justifican su advertencia. Están nombradas las actividades en el versículo 10 e iremos uno por uno. Versículo 10 dice: parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los hermanos que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos 4 actividades. Actividad 1, habla mal contra Juan, su iglesia y los predicadores itinerantes, contra Gayo, contra Demetrio. 2, no recibe a los predicadores itinerantes en casa, a diferencia desde luego de Gayo. 3, prohíbe que los miembros de su iglesia reciban a los predicadores enviados por Juan. Y número 4, llega a expulsar a los miembros de la iglesia que hospedan a los predicadores apostólicos. Iremos uno por uno. Número 1, habla mal contra Juan. Dice versículo 10: parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Dios no quiso hacer caso a Juan. No quiso prestar atención a su epístola. No quiso obedecer las instrucciones apostólicas de Juan. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que inventar un pretexto para justificar sus acciones, para que la gente de su iglesia pensara mal del apóstol Juan. Y lo que hizo fue inventar calumnias y críticas y falsas acusaciones hablando mal del apóstol Juan. En vez de sentarse con el apóstol cara a cara, empieza a difamar al varón de Dios como un auténtico cobarde. Aquí aprendemos que el hombre enviado por Dios siempre va a ser criticado, no solamente por el mundo, sino por aquellos dentro de la iglesia visible que no han nacido de nuevo. Si estudiáis la historia del siglo XVIII, el gran despertar en el Reino Unido, en el mundo de los Estados Unidos, los 2 grandes predicadores, George Whitefield y John Wesley, eran más criticados por los propios ministros anglicanos que la gente mundana. Porque Dios obraba con poder por medio de sus ministerios, y los predicadores con envidia empezaban a difamar a Whitefield y a hablar mal de John Wesley. Y hay personas dentro de la iglesia visible que están calumniando, que maldicen a los verdaderos siervos de Dios. Es una plaga terrible, pero no es una plaga nueva. Estas cosas son tan antiguas como el Antiguo Testamento. Yo estaba pensando cuando preparé este mensaje, ¿qué es lo que Dios podría haber inventado para hablar mal de Juan? No lo sé, porque como no nos lo dice en la epístola, a lo mejor, como Juan era muy mayor, decía por ahí, no, es que Juan es de la vieja escuela, Juan es muy mayor, para que esté en el pastorado, necesitamos que Juan ya se jubile, dando paso a una nueva generación como la mía. A lo mejor podría haber dicho algo así. A lo mejor decía, no, Juan es un tirano, porque siempre quiere que los hermanos reciban a los predicadores enviados en casa. Juan nos fastidia la vida, Juan es un pesado, Juan no tiene el amor de Dios en su vida. Yo no sé exactamente qué es lo que Dios podría haber dicho, pero sabemos a partir del versículo 10 que Dios había inventado calumnias y críticas y falsas acusaciones. Y en el siglo XXI los hijos de Dios siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué critica a Juan? ¿Por qué habla mal de él? Volvemos al versículo 9. Porque quiso tener el primer puesto. Quería lucirse. Y si tú quieres ser número 1, tienes que pisotear a todo el mundo para que tú seas el centro de atención. Dios quiso ser número 1 y por lo tanto el apóstol Juan criticado, Gayo denunciado, Demetrio calumniado. ¿Veis cómo actúa el hombre carnal? Como quiere su propia gloria por encima de todas las cosas, maldice a todos aquellos que no le dan lugar para brillar. Este hombre no tenía el amor de Dios en su corazón. La segunda actividad objetiva,
no recibe a los predicadores enviados por Juan y su iglesia. Bueno, la semana pasada os enseñé que estos predicadores itinerantes salieron por amor al nombre del Señor sin recibir nada de los gentiles. Y explicamos que gentiles aquí es una expresión metafórica, simbólica, aludiendo a quienes. A los incrédulos. Ellos amaban al pueblo del Señor, amaban el evangelio, y Juan dice a Gallo, tenemos que cooperar con estos hombres, apoyándoles, dándoles de comer, de beber, dándoles una ofrendita para que cooperemos con la verdad de Dios. Pero a Dios no le importaba el bienestar de aquellos siervos tan nobles. No se preocupaba por cooperarse con la verdad. Quería construir su propio imperio religioso y optó por no suplir las necesidades básicas de aquellos ministros. Vemos entonces una vez más, un pecado lleva a otro. El pecado del egoísmo le lleva a calumniar al apóstol Juan. Y ahora, segundo pecado, el pecado de su egoísmo le lleva también a pasar olímpicamente de los ministros necesitados. Vamos a ver más adelante en este año, 1 de Juan 3:17, que se lee: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios no quiso ayudar a nadie. Bueno, sí, su grupito sí, pero no quiso ayudar a los del grupo apostólico de Juan. Y yo me pregunto, no tengo la respuesta, pero ¿podría Dios haberse subido un domingo al púlpito para predicar un sermón sobre el amor, la necesidad de amar? Qué hipócrita, ¿no? Hubiera sido pasando de las necesidades de los predicadores apostólicos. Tercera actividad objetiva, dice, prohíbe que los miembros de su iglesia reciban a los predicadores enviados por Juan. Repito el principio de antes, el pecado siempre conduce a otros pecados, y ahora vemos que hay otras personas ahora afectadas. Ten por seguro, si tú estás viviendo en pecado, otras personas en tu vida van a salir afectadas. Tu esposa, tus hijos, tu familia, los que están contigo del lunes al viernes, estas personas van a sufrir por tu falta de arrepentimiento y falta de santificación. Dios era tan perverso que no solamente pasó de los predicadores, sino que prohibió que los miembros de su iglesia recibiesen a aquellos predicadores en casa. Ahora bien, si volvemos a 2 de Juan, aprendimos ahí que sí es verdad que en ciertas situaciones hay personas que no debemos recibir en casa. ¿Os acordáis? 2 de Juan 1:10. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no trae la doctrina del amor cristiano verdadero, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa sus malas obras, las malas obras de aquellas personas. Entonces, yo como pastor no tengo autoridad ninguna para decirte a ti a quién tienes que y a quién no tienes que recibir en casa. La autoridad en tu vida es la santa palabra de Dios. Y por lo tanto, si 2 de Juan 1:10 te dice que no debes recibir en casa a aquellos que no traen la doctrina del Hijo, a aquellos que predican una doctrina falsa de amor, tenéis que someteros a la palabra de Dios. No son las palabras del pastor Will. Y aquí os cito otro texto muy fuerte. 1 Corintios 5:11. Hermanos, está hablando aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, el pecado de Dios, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No lo dice el pastor, lo dice la santa palabra de Dios. Pero pastor, esto me parece a mí muy poco amoroso, claro, porque tienes un concepto pagano de amor. Tienes un concepto mundano de lo que es el amor. El amor bíblico no se goza de la injusticia, sino que fomenta la verdad de la palabra de Dios. Yo no soy quien para decirle a los miembros de esta iglesia, yo no soy quien para decirte a quién tienes que o a quién no tienes que recibir en casa, pero la palabra de Dios sí
tiene esta autoridad en tu vida. Hermano, haz caso a la palabra del Señor. Y la cuarta actividad objetiva, para acabar la lista. Dios increíblemente llegó a expulsar a los miembros de su iglesia que hospedaban a los predicadores enviados por Juan. ¿Por qué? Porque claro, Dios sabe que vienen ministros de Juan, van a hablar bien de Juan, van a tal vez criticar a Dios por ser un tirano, y a Dios no le interesaba que los predicadores del grupo de Juan estuviesen hospedándose en las casas de sus hermanos y miembros. Dios una vez más no piensa en términos del reino de Dios, sino en términos de su propio ego. Y llegó a hacer lo impensable. Expulsó a hermanos piadosos de la iglesia por un espíritu compasivo. Aquí tenemos una muestra tiránica de este hombre. Porque hermanos, según la Biblia, y aquí una vez más pensemos en el oficio pastoral, el pastor no tiene autoridad ninguna a la hora de expulsar, excomulgar a alguien de la iglesia. Según la enseñanza repetida del Nuevo Testamento, ¿quién toma la decisión de excomulgar a alguien de la membresía de la iglesia? Exactamente. La congregación, la iglesia toma esta decisión. Pero aquí tenemos un hombre. Yo no sé cómo consiguió a elevarse hasta tal punto, pero un hombre que tenía la iglesia en sujeción a él y era tan despótico, tan tiránico, que él mismo echó fuera gente de la iglesia. Qué triste. Una vez más, el mismo principio, el pecado siempre engendra cada vez más pecado. Total, Dios, puesto que se amaba a sí mismo y quería brillar, se entregó al pecado, maldiciendo a Juan y sus fieles hombres, rehusando recibir a los predicadores enviados desde Éfeso, prohibiendo que los miembros de su iglesia los recibiesen en casa, y como colmo, expulsando a los miembros que no le hacían caso. Un siervo del diablo, una serpiente, un perro, una puerca nacida en el abismo. Con razón Juan iba a testificar contra aquel siervo malvado. Hermanos, para acabar el primer punto, 3 palabras de aplicación. Aplicación número 1. Por favor, oveja del Señor, ten mucho cuidado con el afán de protagonismo. Repito, por amor a tu alma, por amor a tu bienestar eterno, ten mucho cuidado con el afán de protagonismo. Si tú quieres tener la preeminencia, si quieres ser el centro de atención, si utilizas la iglesia como tu propio proyecto personal, vas a acabar con un corazón idólatra pisoteando a los demás. Oveja de Cristo, aspira a pasar desapercibida en la iglesia. Sirve en el lugar invisible. Sirve a los hermanos, no para que seas el centro de atención, sino todo lo contrario. 1. Ten cuidado con el afán de protagonismo, el pecado del pastor Dio. Aplicación número 2, clave, chocante para nuestra cultura postmoderna. El amor y la disciplina no son contradictorios. El amor y la disciplina no son contradictorios. El varón que ama a sus hijos, disciplina a sus hijos. El varón que ama a sus hermanos en la fe, corrige con lágrimas y con ternura los pecados de sus hermanos en la fe. El amor cree en la disciplina. Juan denunció a Diótrefes. No nos confundamos aquí. Espero que no tengamos aquí en esta iglesia un concepto de amor más dulce y más bueno que el concepto bíblico de amor. Dios nos guarde de este amor hippie que prevalece en nuestros días. Y aplicación número 3. Ten cuidado con cualquier pastor o cualquier predicador que ate tu conciencia con normas antibíblicas. Repito, ten cuidado con cualquier pastor, cualquier predicador que ate tu conciencia con normas antibíblicas. Yo no soy quien para decirte a ti lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer en tu vida. Pero la palabra de Dios sí tiene esta autoridad.
Tú entonces, como buena oveja del Señor, los domingos, entre semana, cuando os enseño, tenéis que estar sentados escuchando cuidadosamente las palabras del pastor Will. Y no decir amén por el simple hecho de que yo esté diciendo estas cosas. Tú dices amén cuando el pastor o el predicador te está hablando conforme a los oráculos del Señor. Si el pastor habla conforme a la palabra de Dios, decimos amén. Pero si no habla conforme a la palabra, no decimos amén. Cuidado con el afán de protagonismo. El amor y la disciplina no son contradictorios. Y ten cuidado con los pastores que aten tu conciencia con normas antibíblicas. Ok, segundo punto, Demetrio. A partir de ahora el mensaje ahora es más alegre y más positivo. Versículos 11 y 12. Amado Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bien, hasta este punto entonces del mensaje, hemos visto en otras semanas que Juan arranca hablando bien de Gayo, acaba de criticar a Dios de forma brutal, y ahora, justo antes de despedirse, nos habla sobre otro siervo de Dios nombrado Demetrio. Y ahora vamos a hablar sobre él, pero antes de hacerlo, fijaos en que una vez más Juan llama a Gayo amado a principios del versículo 11. Es la cuarta vez que alude a su amor por Gayo, porque Gayo estaba sufriendo porque Dio y su banda estaban calumniando contra él y su vida. Ahora, llegamos entonces al principio ético más importante del tercero de Juan, y esta frase realmente es para subrayarla en vuestras Biblias. Versículo 11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan entonces, cuando está hablando aquí de hacer lo malo, tendría que estar pensando en Dio. Dio quiere ser el primero, no lo imites. Dio habla mal de los hermanos, no lo imites. Dio no recibe a los hermanos, no lo imites. Dio prohíbe que sus miembros reciban a los hermanos, no lo imites. Dio expulsa a los miembros de su iglesia por hacer las cosas bien, no lo imites. Dio es como si fuera la personificación, la encarnación de la maldad en esta tercera epístola de Juan. Y Gayo tiene que alejarse de la influencia impía de aquel pastor, no pasar tiempo con él, alejarse, distanciarse de él. Pero luego agrega un mandato positivo, sino lo bueno. El cristiano entonces, hermanos, no es solamente alguien que, bueno, es una persona que se aparte de lo malo, sí, pero hace más que apartarse de lo malo. El creyente es una persona que activamente hace lo bueno y abunda en el fruto del Espíritu Santo del Señor. La personificación de la bondad en esta carta es Gayo mismo. Gayo hospedaba a los predicadores. Gayo hacía caso a Juan. Gayo ayudaba a los demás. Gayo andaba en la verdad. Gayo amaba con el amor del Señor Jesucristo. Gayo era un fiel siervo del Dios Todopoderoso. Gayo entonces, según el versículo 11, había nacido de nuevo porque él hacía las cosas correctamente. Es decir, sus obras revelaron que de verdad había nacido de nuevo, que era un siervo de Dios que amaba al Todopoderoso con todo su corazón. Entonces, hermanos, qué consuelo saber que vivimos en una época de mucha apostasía y decadencia. Es difícil, hermanos, en España encontrar una iglesia donde se predique fielmente el evangelio, donde se corrija a las personas por su pecado. Es difícil, hermanos, encontrar iglesias sanas en nuestros días, pero cuando abunda Dio y cuando está su banda por todos lados prosperando, qué consuelo saber que Dios tiene a un Gayo reservado por su soberana gracia, un Demetrio protegido de la influencia impía de aquellos malvados, un apóstol Juan reservado por su beneplácito, predicadores enviados, guardados según la gracia del Señor. En cada época de decadencia, de apostasía dentro de la iglesia visible, Dios siempre tiene un remanente fiel, un pueblo escogido que conoce a Dios de forma íntima y personal. Podemos pensar en los días de Elí,
aquel sacerdote que era grueso y no disciplinaba a sus hijos y corrompieron toda la nación de Israel. Pero en aquellos días tan oscuros, Dios tenía un Samuel reservado por pura gracia. Dios siempre tendrá un pueblo protegido, reservado por su soberana gracia. Y eso es lo que vemos aquí en 3 de Juan. Sí, Dios prospera. Dios es grande. Dios tiene tanto poder que puede excomulgar a gente de la iglesia. Pero en medio de la época de Dios tenemos un Gallo, tenemos un Demetrio, dos hombres fieles que resplandecían con la belleza del Señor. Y alabado sea Dios, podemos decir exactamente lo mismo hoy en día. Sí, es difícil encontrar una iglesia bíblica, pero mira alrededor de ti en esta mañana, hermanos. Mira, tú a tu derecha, a tu izquierda, seguramente habrá alguien ahí sentado que ama la palabra de Dios con todo su corazón, que no está aquí en esta mañana buscando preeminencia, queriendo destacar, queriendo recibir los aplausos. Estás al lado de una persona que anhela la palabra de Dios, que desea la santidad del Señor, que se deleita en oír la voz del buen pastor. Gloria a Dios, en esta mañana estamos rodeados de Gallos y de Demetrios. Entonces Dios es muy bueno, porque cuando estamos sufriendo calumnias y críticas y estamos soportando afrenta por causa de la palabra y muchas mentiras y falsas acusaciones, ¿cómo nos consuela Dios? Dios nos consuela colocando a Gallos y a Demetrios en nuestra vida. Porque si no fuese por la presencia de Gallo y de Demetrio, a lo mejor tendríamos ganas de tirar ya la toalla. Pero como hay gente limpia, gente pura, gente fiel que anhela celosamente la palabra de Dios, Gallo puede seguir adelante. Alaba a Dios por los Gallos en tu vida, por los Demetrios en tu vida, porque Dios está usando a aquellas personas como un medio de gracia muy peculiar para que tú no te vengas abajo por todas las críticas del pastor Dio y su banda. Amado, no imites a Dio, imita a Gallo, imita a Demetrio, imita a Juan, imita a los predicadores apostólicos, imita a los Gallos y Demetrios que hay aquí en nuestra iglesia en esta mañana, imita su fe, imita su celo, imita su vida de oración, imita su vida de santificación. Sigue a aquellos hermanos que están en tu vida, que están haciendo el bien. Y ahora Juan añade una pequeña explicación en el versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios hace lo malo porque Dios no ha visto a Dios. No es un hombre convertido, no es un hombre temeroso de Dios, es un hombre carnal, mundano, engaña a la gente porque está en la iglesia con un puesto en el púlpito, pero no deja de ser un hombre mundano. Un perro que vuelve a su vómito, una puerca lavada que vuelve después al lodo. Aquí también la expresión ver a Dios es un sinónimo de la salvación. Gallo sí había visto a Dios, pero Dio no había visto a Dios. Y la diferencia entre el verdadero creyente y el falso creyente es que el verdadero creyente cuando cae en pecado está dolido, le duele el pecado y con lágrimas se arrepiente delante de la presencia del Señor. Pero el inconverso puede perseverar feliz y gozosamente en su pecado. No hay dolor por el pecado, no hay una búsqueda de la gloria de Dios en su vida. Así que lanzo una pregunta: ¿eres tú de la escuela de Gallo o eres tú de la banda de Dios? ¿Te duele el pecado? ¿Te estorba? ¿Te quebranta el corazón? Si es así, es que has visto a Dios. Dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahí está la diferencia. El creyente como Gallo no se alegra en el lodo. Sí puede caer. Metemos la pata. Esta semana todos que hemos pecado en la semana pasada, pero nos arrepentimos, nos levantamos y adelante, firmes y adelante, huestes de la fe. Pero Dios vive 100% entregado al pecado. No se arrepiente, no da vuelta atrás, sigue en sus caminos torcidos. Gallo y Demetrio no podrían haber vivido de la forma que vivía Dio, porque eran hombres nacidos de nuevo, eran nuevas criaturas, no podían tener paz con el pecado, odiaban el mal porque habían visto algo de la gloria del Señor. Y como Dio
no había visto la gloria de Dios. La única cosa que él tenía en su corazón era una visión de su gigantesco y titánico ego. El que hace lo malo aposta. Sin arrepentirse no ha visto a Dios. Sin embargo, la buena noticia es que el que hace lo bueno es de Dios. Gayo hace lo bueno porque Gayo es de Dios. Demetrio hace lo bueno porque es de Dios. Juan hace lo bueno porque él es de Dios. Y luego en el versículo 12, Juan elogia a Demetrio, una figura enigmática, diciendo lo siguiente: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bien, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿quién es Demetrio? ¿Quién es este hombre? Hace un par de semanas os pregunté quién era Gayo y realmente no sabemos nada sobre él, salvo aquello que sale aquí en 3 de Juan. ¿Quién es Demetrio? Bueno, no lo sabemos. Lo único que sabemos sobre Demetrio es lo que sale aquí también en la carta. Un hombre seguramente que estaba siendo muy criticado por Dio y su banda de siervos. Y ahora Juan tiene que saltar a la defensa de Demetrio aquí en la carta. Entonces Juan lo que quiere hacer es apoyar a Demetrio para que Gayo sepa que Demetrio es un verdadero hombre de Dios. Aquí razono yo, aquí entro yo a especular. Mi convicción leyendo la carta, una lectura sensata sería que Dio no solamente estaba calumniando a Juan y a Gayo, sino también a Demetrio. Y ya que se estaba hablando mal de Demetrio en ciertos círculos, Juan quiso aclarar para que Gayo estuviera al tanto de que Demetrio es un hombre de Dios. Demetrio es un hombre del Señor. Sí, están diciendo muchas mentiras sobre Demetrio, pero Gayo, no las creas. Demetrio es un hombre nacido de lo alto. Y Dio entonces, si había estado sembrando mentiras acerca de Demetrio, el testimonio ahora de tanta gente daba crédito a la vida de Demetrio. Juan dice en primer lugar ahí que todos dan testimonio de Demetrio. Ahora bien, hay que tener cuidado con la palabra todos en la Biblia. Todos no siempre quiere decir todos. Cuando Juan dice todos dan testimonio de Demetrio, está hablando de forma, figurativa. Como nosotros decimos hoy día, ¿no? A todo el mundo le gusta viajar. Ahora, no todo el mundo. A mí personalmente no me gusta viajar, no me gusta para nada viajar. Ahora he viajado mucho, pero no me gusta viajar. Pero entendemos lo que queremos decir. Y Juan aquí está haciendo lo mismo. Todos hablan bien de Demetrio. No está hablando de todo ser humano. Y no solamente todos dan testimonio de él. En segundo lugar, Juan dice, aun la verdad misma da testimonio de él. O sea, Juan personifica aquí la verdad y dice la verdad da testimonio de Demetrio. Es decir, si alguien inventa calumnias y falsas acusaciones en contra de Demetrio, esta persona es una persona mentirosa. Esta persona no es de la verdad. Esta persona está andando en engaño y en oscuridad. Y luego la tercera palabra de testimonio. Todos dan testimonio, la verdad de testimonio de él. Y número 3 dice Juan, y nosotros, yo, el apóstol Juan, y mi iglesia, damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan conocía a Demetrio. La iglesia de Juan conocía a ese siervo de Dios y ellos podían testificar con palabras expresas de que Demetrio era un verdadero hombre de Dios. Así que aprendemos aquí, hermanos, que de Demetrio, cuando estamos bajo ataque y ciertos líderes corruptos como Dio empiezan a hablar mal de nosotros, todo lo que tenemos que hacer es seguir el camino de Demetrio, seguir resplandeciendo, haciendo las cosas de siempre, abundando en buenas obras, amando al Señor, sirviendo a su pueblo, y Dios mismo se encargará de que haya testigos alrededor de nosotros dando testimonio de que Dios verdaderamente es un varón de Dios. Tú no tienes que estar preocupado siempre por defenderte a ti mismo, defender tu reputación cuando empiezan a meterse contigo. Tú anda en la voluntad de Dios, sé humilde, sé una persona quebrantada, anda en el fruto del Espíritu, anda en luz y Dios mismo se encargará de defenderte. No pierdas el sueño intentando refutar a todos tus detractores. El contraste entonces, para acabar este segundo punto, que Juan traza entre los dos hombres,
Dio y Demetrio no podría ser más contundente. Dio es un rebelde, un impostor, un traidor, un tirano, pero Demetrio es como Gayo, amoroso, fructífero y un fiel discípulo de la verdad. Acabo pues lanzando algunas preguntas para acabar el segundo punto. ¿Qué dicen tus acciones de ti? ¿Pueden los hermanos de nuestra iglesia en General Luque dar testimonio de tu fruto en las cosas del Espíritu? Te ven como una persona entregada al Señor, una persona amorosa, una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Eres una persona sumisa a la palabra de Dios o una persona rebelde? Una cabra que no quiere someterse a la voluntad escrita del Salvador. Y más allá de estas evidencias externas de tu condición espiritual, lanzo una pregunta más radical, yendo realmente a la sede aquí de tu ser, a tu corazón. ¿Te gusta pecar? ¿Te hace feliz desobedecer a Dios? ¿Eres capaz tú de estar en tu cama o de estar en cualquier sitio, pensar cosas malas, planificarlas y llevarlas a cabo a posta, premeditada y deliberadamente? ¿Eres capaz de hacer esto? Si es así, me preocupo por tu salud espiritual y es bastante probable que no hayas nacido de nuevo. Un verdadero hijo de Dios detesta el pecado con todo su ser. Sí, mete la pata. Sí, se equivoca. Sí, cae en el lodo, pero se levanta arrepentido. Si tú no soportas el pecado, si te duele tu pecado, si tu corazón se te quebranta al pensar en tu pecado, es una señal de que has nacido de nuevo, que tú eres del Señor, porque tu Padre no te está permitiendo vivir en paz con el pecado. Si entonces el pecado te entristece y el pecado te duele, sí, es correcto que llores, sí, pero más allá de llorar tienes que alabar a Dios, porque tienes un corazón de carne. Dios te ha regenerado. Dios te ha dado una nueva naturaleza y tú ahora te deleitas en lo celestial y detestas todo lo que sea de Dios. Amado hermano, en esta iglesia en esta mañana, imita lo bueno, no imites lo malo. Sigue a Gayo, sigue a Demetrio, aléjate de Dios y de su banda. Y para acabar, el tercer punto, os expliqué a principios de mensaje que va a ser muy corto, porque realmente hay poco que puedo aquí resaltar. La tercera de mensaje, despedida, versículos 13 al 15. Juan acaba la epístola diciendo, yo tenía muchas cosas que escribirte, Gayo, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bien. Bueno, lo que tenemos aquí, hermanos, en versículos 13, 14, 15, bueno, es una despedida. Y realmente no tengo mucho que decir. Es más o menos una repetición de lo que vemos en 2 de Juan 1:12, que dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. En aquel mensaje puse el ejemplo de, ¿os acordáis, Doris? Y explicaba que es mucho mejor tener una correspondencia directa, cara a cara, que claro, por medio de una carta. Hoy día, el ejemplo que puse, ¿no? La hermana Doris estaba ahí. Claro, yo hablo con Doris entre semana, ¿no? Nos enviamos WhatsApps, nos animamos en las cosas del Señor y está muy bien, pero es mucho mejor ver a la hermana en persona. Y hermana, ¿no es mucho más agradable para usted verme a mí también en persona? Menos mal. Menos mal que has dicho amén. Si no, yo hubiera hecho lo que hacía Dios, expulsada. Bien, Juan entonces quiere ir, estar con Gayo en persona, cara a cara, no quiere seguir escribiendo. ¿Por qué? Bueno, dos motivos. Motivo número uno, denunciar a Dios. Voy a testificar en contra de aquel siervo de las tinieblas. Voy a denunciar a Dios. Primera razón de la visita. La segunda razón, seguramente, levantar a Gayo, animar a Gayo, orar por Gayo, porque Gayo el pobre estaba reventado. Mes tras mes siendo calumniado, criticado por amor a la palabra de Dios y por amor al apóstol. Y seguramente Juan quería orar por él, fortalecerle y orar con él y darle una palabra de ánimo en el Señor. Estos dos propósitos entonces de Juan: uno, denunciar a Dios; luego, dos, consolar a Gayo, reflejan el carácter de nuestro Dios, el cual resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Juan andaba como un verdadero hombre de Dios.
y acaba con el versículo 15 diciendo, la paz sea contigo. Os expliqué también en el mensaje de 2 de Juan que en el cristianismo conocemos dos tipos de paz. Hay una paz objetiva y luego hay una paz subjetiva. La paz objetiva es cuando Cristo vierte su sangre por amor a nosotros en la cruz, compra su pueblo. Somos comprados. Hay paz entre nosotros y nuestro Creador, el Señor Dios Todopoderoso, y tenemos paz. Somos ciudadanos del reino celestial. Tenemos el pasaporte que nos lleva a la gloria venidera. Pero también hay una paz subjetiva. La primera paz no aumenta ni disminuye, porque un hijo de Dios siempre será un hijo de Dios. No puede tener más paz objetiva o menos paz objetiva, porque esta paz se compró por la sangre de Cristo. Pero la segunda paz es la paz subjetiva. Y aquí sí, aquí sí que tenemos peleas, porque esta paz tiene altibajos, porque gran parte depende de nosotros. Porque nosotros a veces cuando estamos pasando por luchas, dificultades, ¿no? He podido hablar con pastores en estos días que están pasando por momentos muy difíciles y desde luego se les apaga un poco la paz que tienen en el alma. Entonces las luchas que tenemos que experimentar pueden apagar nuestra paz subjetiva, pero nuestra paz subjetiva no es la paz objetiva, porque en esta mañana tú puedes sentirte lleno del Señor y animado y con ganas de alabar a tu Dios, y luego mañana te enteras de una mala noticia y te vienes para abajo. Pero mañana no vas a ser menos hijo de Dios que hoy. Sí, tu situación ha cambiado. Tu paz no es tan grande como la paz que ahora mismo estás experimentando, pero tu paz objetiva sigue siendo igual. ¿Qué tienes que hacer entonces cuando estás batallando contra una falta de paz en tu corazón? Tienes que acordarte de la paz objetiva comprada por Cristo en la cruz y mediante su resurrección al tercer día. En palabras del pastor Will, te tienes que predicar el evangelio todos los días. Y te predicas el evangelio. Sí, la mala noticia ha llegado, pero te predicas el evangelio. Cristo ha muerto por mí. Cristo resucitó al tercer día. Soy justificado. ¿Quién me acusará? ¿Quién me condenará? Y de repente tu paz subjetiva empieza a aumentar. La clave en tu lucha, hermano, es siempre acordarte del evangelio. Acordarte de la paz objetiva establecida y confirmada en la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y no solamente las luchas pueden quitarte la paz. Dios, como buen padre que es, no es negligente. Una segunda razón por la que muchos cristianos pierden su paz es por su pecado. Si estás tonteando con el pecado en esta mañana y no estás andando bien delante del Señor, es normal que no tengas paz. Porque tu Padre, como buen padre que es, te está azotando por medio del Espíritu Santo. Y tú vas a seguir como estás hasta que no te arrepientas. Hasta que no confieses tu pecado delante del Señor. Pero si hoy te arrepientes de todo pecado y confiesas tu iniquidad delante de Dios, el Señor te devolverá el gozo de tu salvación. Te levantarás con alas como las águilas. Podrás caminar sin cansarte, correr sin fatigarte. Cuidado entonces con el pecado no confesado en tu vida. Muchas veces no tenemos paz, ni gozo, ni estas aguas de salvación nombradas por Paco, porque estamos tonteando con las cosas de este mundo en el alma. Y quisiera pues acabar el mensaje hoy dirigiéndome a aquellos que no sois del Señor Jesucristo. Os digo en esta mañana con mucho temor de Dios que sois grandemente culpables de traición contra la santa majestad del unigénito Hijo de Dios. Pero hoy, por medio de este despreciable, menospreciado predicador, la voz del eterno Hijo de Dios te ofrece paz, paz perpetua, paz para con Dios, paz del Espíritu Santo. Pero para poder disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, hace falta arrepentirte de todo pecado,
colocar tu fe en la cruz, tu fe en la resurrección al tercer día y entender que Cristo es tu único mediador y por su mérito puedes ser salvo, no por tus buenas obras, no por tu moralidad, porque todo lo que haces es pecado si no estás en Cristo Jesús. Hoy pues, enemigo de Dios, hoy pues, rebelde, hoy pues puedes ser recibido misericordia por la pura gracia del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Pídele al Señor que tenga misericordia de su alma y que seas añadido al arca de la salvación antes que desciendan las lluvias de la ira venidera. Y acabamos pues leyendo el versículo 15. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En otras palabras, Gayo, los hermanos de General Luque te envían un abrazote. Te envío un abrazo enorme en el amor del Señor. Y Gayo, da un abrazote a todos los hermanos de la iglesia también de nuestra parte. Otra muestra del verdadero amor cristiano. Acabamos leyendo el pasaje. Versículo 9. Yo, Juan, he escrito a la iglesia, pero Dio, al cual le encanta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta cosa, si yo fuere, recordaré las cosas que él hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio de él, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribirte, Gayo, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hoy hemos hablado de 3 puntos, 3 Ds. Dio, Demetrio y despedida. En primer lugar, Dio. Vimos el gran problema de Dio era egocentrismo. Quería lucirse, quería brillar, y su pecado de idolatría le llevó a pisotear al apóstol Juan, a Gayo, a Demetrio y a todos los predicadores apostólicos. Tengamos cuidado con el afán de protagonismo. Segunda D, Demetrio. Gracias a Dios, en aquella época de apostasía, de decadencia, Dios tenía un Demetrio reservado por pura gracia, un hombre que imitaba lo bueno y no lo malo. Entonces, ¿en qué grupo te ubicas en esta mañana? ¿Estás en el grupo de Demetrio o estás en el grupo de Dio? Y para acabar la despedida, acabamos con una salutación afectuosa, parecida a aquella de 2 de Juan, una manera adecuada de cerrar una epístola repleta del amor de Dios. Que el Señor pues nos dé esta misma clase de amor apostólico por nuestros hermanos en la fe. Y que Dios levante aquí, entre nosotros en Almería, una congregación repleta, no de Dios, que Dios quite a los Dios cuanto antes, pero que levante una iglesia de Gaios y de Demetrios, que tengan un solo deseo, glorificar a Dios y vivir para la fama de su santo nombre. Amén, amén. Oremos al Dios de Gaio y de Demetrio en esta mañana. Aleluya, Señor. Gloria a Dios.